Instruye al niño en su camino y nunca se apartará de él. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, para que tus días sean prolongados. Bienvenidos a su programación Enseñanza de Vida con el pastor Jorge Humberto Henao. Alabado sea el Señor. Permítanme ubicarme aquí. Amén. Para saludarles, Dios les bendiga, amados hermanos, en esta maravillosa tarde, noche para algunos ya. Un fraterno saludo en este viernes 2 de diciembre. Avanza el tiempo y con él todas las bendiciones que el Señor quiere traer sobre nuestras vidas. Recuerden que proféticamente los días serían acortados. ¿Y qué hace que empezamos este año y ya empezamos el último mes del mismo? Así que muchas gracias al Señor por todo lo que hemos podido hacer en este año, en el campo personal, en lo familiar, en lo económico, en lo ministerial, en nuestro caso, en lo espiritual. Todo eso es para darle a Dios toda la gloria y la alabanza. Este año hemos tenido transmisión a veces interrumpida por el exceso de trabajo. Hemos tenido con la Junta una cantidad de quehaceres, visitas, todas las reuniones que antes teníamos virtuales se han hecho presenciales y eso ha impedido que podamos transmitir con toda la regularidad y la frecuencia que debíamos. No obstante, cada vez que la oportunidad se da, transmitimos enseñanzas de vida por la bendición que representa para muchos. Les agradezco sus palabras de motivación, de incentivo, también sus oraciones a favor nuestro, para que el Señor nos siga dando la oportunidad de contribuir en algo a la dignidad de la familia, de la persona. Y estamos hablando en la última etapa de enseñanzas de vida de los pecados sexuales, los nocivos que son, cómo atentan contra la familia, contra la santidad del matrimonio, contra la dignidad de la persona, e incluso contra la misma iglesia del Señor cuando un pecado esto se comete, también contra la misma sociedad. Por eso se crean normas, estatutos, se crean preceptos de tipo jurídico que protegen a la familia en esta área. Sin embargo, la gente pasa por encima de ello y se dan las consecuencias que se derivan de todo esto. Por eso hoy un saludo a todos los hermanos que están conectados, son muchos. Esta semana hemos podido transmitir, gracias al Señor, a partir del lunes. Amén. Hemos venido trayendo el consejo. Vamos a ver hasta cuándo nos permite el Señor continuar, porque todavía me queda una salida o dos en este mes de diciembre, no fuera del país, esta vez será aquí dentro, pero de todas maneras no me es fácil, porque he de ir a enseñar, a transmitir allá la palabra en otras iglesias o zonas, pero el Señor nos va a ayudar mucho. Así que muchas gracias por todo este año de acompañamiento, de oración y de apoyo y respaldo para este programa Enseñanzas de Vida. Reciban un saludo de mi amada esposa, de la parte técnica que la lidera mi hijo Alexis, y bueno, de toda mi familia que aman también esta tarea. Bendito sea el Señor. Hoy yo quiero que oremos a Dios, luego vamos a describir, porque ayer no alcancé, a describir el capítulo 20 del libro de Levítico, los pecados sexuales, entre los que he estado comentando del incesto. Ya van 3 emisiones y hoy es la última. Y quiero que entremos un poquito más a fondo para en esta oportunidad mencionar los términos bíblicos que denotan y califican esas conductas. Hoy la legislación tiene otros manejos y como son leyes creadas por hombres, algunos de ellos incursos en estas conductas. Entonces ellos obviamente hacen leyes muy tolerables. Por ejemplo, están usando mucho los eufemismos. A las mujeres rameras o prostitutas las llaman trabajadoras sexual. A las perversiones sexuales las llaman orientación sexual, ¿sí? Identidad de género, y colocan términos que no sean como tan ofensivos según ellos. Estos términos no son ofensivos, son directos y son claros. Por eso yo quiero que oremos a Dios en esta hora y le pidamos su gracia, su bendición
y entonces estudiemos su palabra en el capítulo 20, repito, de Levítico. La va a tener usted abierta allí, y vamos a leer y a comentar este tipo de conductas. Padre Celestial, gracias por este nuevo fin de semana, porque me has permitido durante estos días, Señor, traer el consejo, la orientación, y ante todo por este pueblo que ama tu palabra, que todavía creemos en ella, que al llevarla a la práctica y al ponerla por obra, nos has traído bendiciones, has protegido nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos y nietas, ha protegido nuestra parentela, como dice tu palabra, por lo cual te agradecemos mucho, porque sí es verdad, Señor, que tenemos motivos, porque hay otras familias manchadas por el incesto, por la depravación moral, por el adulterio, familias afectadas, Señor, por las separaciones, los divorcios, por la violencia intrafamiliar y tantas conductas, Señor, que estropean el proyecto milenario tradicional tuyo, como es la familia, Señor. Por eso en esta hora te presento esta última lección que tiene que ver con el incesto, pecado, maldad, perversión, que ha hecho tanto daño, que ha traumatizado niños y niñas, familiares, que ha hecho, Señor, crecer el odio, la amargura, Señor amado, en muchas familias. Que hoy haya, Señor, sanidad, que haya bendición, que haya perdón si es el caso, que haya arrepentimiento genuino, para que tu juicio no caiga sobre estas vidas, Señor, en el nombre que sobre todo nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Muy bien, vamos a seguir hablando y hoy terminaremos sobre el incesto, que les recuerdo a los que no se han conectado antes, que la palabra incesto proviene del latín incestus y quiere decir no casto. Castidad es pureza, es dignidad, es limpieza moral. Entonces no casto, no es esa persona eso. Entonces no casto es eso. Incasto sería el vocablo, que es la raíz de la palabra incesto, relación sexual entre personas cosanguíneas o cercanas familiarmente. Aquí mencionamos en el capítulo 18 de Levítico todos los vínculos familiares que el incesto estropea. Y la prohibición bíblica, encontré por lo menos como unas 14, 15 parentescos. Ahí están, se los dejo de tarea para que ustedes vean los vínculos o los parentescos que hay que respetar. Ahí están. Hoy vamos a ocuparnos en el capítulo 20, versículo 10 y siguientes, de las consecuencias que trae el incesto. Miremos el 10. Este no es un incesto propiamente dicho, pero está inserto este texto dentro de las normas de tipo moral, que le repito de nuevo, hermanos, que algunos se titulan neotestamentarios, y entonces el Antiguo Testamento para ellos dice que no aplica. Debo recordarles a ustedes, aleluya, que aquí dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ahí está. Claro. Entonces, aquí está el adulterio, pero ese ya lo estudiamos en determinada ocasión y vimos cuán grave es desde el punto de vista bíblico. Hoy no se considera delito ni pecado. Es más, el término o el vocablo pecado para muchos legisladores es anticuado y le dan una connotación religiosa, dice. Prefieren usar la palabra delito. ¿Saben ustedes que bíblicamente también delitos y pecados es sinónimo? Porque es delito contra Dios. El pecado es un delito contra Dios. Entonces, lo obvian, no quieren el término pecado, es que porque traumatiza. Lo que pasa es que la conciencia de muchos culpables se activa y les redarguye cuando oyen hablar de esto. Si esto es el caso suyo, bienvenido sea, porque ese redarguir, ese sentir culpabilidad es lo que nos lleva al arrepentimiento, a la conversión. Todos los hombres y mujeres que nos hemos arrepentido, que hemos nacido de nuevo por la gracia del Señor, fue porque sentimos ese acuse de conciencia, ese redarguir del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos hizo ver cuán abominable es el pecado. Por eso lo abandonamos, por eso renunciamos a él voluntariamente y le servimos al Señor. Después de sentenciar el adúltero y la adúltera a la pena de muerte, aquí está: indefectiblemente serán muertos. Usted dirá, ¿por qué tanta severidad? Para evitar que la conducta se repitiera. El adúltero y la adúltera, aquí se da por hecho que esos pecados son voluntarios, son determinados, son inclusive programados. Se citan de lugar y de hora
para ir a cometer adulterio. Entonces los dos son culpables, por eso los dos morían. Aquí no es como en el caso de una violación donde el superior jerárquico pues es el más responsable. Aquí los dos, por eso los dos morían. Y paso seguido en el versículo 11, coloquémoslo por favor, tome allí su Biblia, aliste su libretita de apuntes y por favor tome con qué subrayar. Sea un resaltador, un pequeño lápiz, un lapicero, porque el versículo 11, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, aquí ya entra la condición que estamos hablando, el versículo 11, por favor. Gloria al nombre del Señor. Amén. El versículo 11 dice, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, o sea, la madrastra. Ay, padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. En el capítulo 18 leímos solamente la prohibición, pero aquí se está dictando la sentencia. Sí, el juicio que viene sobre quienes cometen este tipo de conductas. Ambos han de ser muertos, porque aquí no es una niña, no es una violación, no es un abuso sexual de un pequeño o pequeña. Aquí es una mujer que ya es mujer, o sea, tiene marido, es la mujer del padre, es la madrastra. Lo que indica que ya tiene pleno uso de razón y facultades para rechazar la oferta pecaminosa, lo mismo que pasa con la adúltera, que ya tiene marido y se acuesta con otro, pues obviamente es culpable. No, aquí no hay violación, sino consentimiento. Por eso los jueces no lo consideran delito porque es consentido. Pero aquí dice que los dos, el que yaciere con la mujer de su padre, con la madrastra, ambos han de ser muertos. Aquí está la sentencia. Dice, su sangre será sobre ellos. Es decir, al apedrearlos y posteriormente quemar sus cuerpos, que aclaro que hoy las legislaciones en ningún país permiten esto. Bueno, he oído que en algunos países extremistas del mundo árabe, o incluso de tribus africanas por allá, no sé, he oído algo que actúan todavía con estos juicios milenarios, con estas culturas antiquísimas, y todavía matan. Mire, allá en Qatar, que es un país árabe, por ejemplo, los homosexuales no se pueden besar públicamente, y así se sometieron. Allá querían algunos llevar el brazalete, aquel de la bandera, el colectivo LGBTI y tal, y no dijeron nada, aquí no se puede. Si quieren venir a hacer aquí el mundial, aquí no es así como en Occidente. Muy claro eso. No venden cerveza, no dejan entrar cerveza a los estadios, lo que indica que sí hay países que tienen normas, y cómo sí las pueden respetar. En cambio aquí en los países llamados democráticos quieren imponernos a nosotros que no hablemos de esto, y no estamos agrediendo a nadie, ni estamos en ninguna manera fomentando violencia, pero tenemos que decir lo que la Biblia dice. ¿Por qué en el mundo árabe sí tienen que someterse? Alabado sea el Señor. Miren, hay países que todavía conservan, por eso no pudieron inclusive los franceses quitarle la burka a las musulmanas, y legislaron, no permitían que construir más minaretes o torres aquellas musulmanas que tienen las sinagogas. En los templos de ellos, ahí están construyéndolo. ¿Por qué? Porque tienen sus costumbres y las traen, ha practicado por milenios. Este libro, que es la Santa Biblia, ha ejercido influencia poderosa en toda la humanidad a lo largo del tiempo. En él creemos más de 1.000 millones de personas, y estoy leyendo de allí. Entonces, Levítico 20:11, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre, descubrió, ambos han de ser muertos. Él porque propuso, ella porque aceptó. Los pecados sexuales, amadas mujeres que me oyen y varones, son consensuados, excepto las violaciones y el incesto, que generalmente no es consensuado, porque es que el incesto es un abuso de un familiar generalmente contra niños y niñas indefensos, o con personas que tienen alguna limitación física y mental, que también se ha dado estas terribles situaciones de abusos. Hemos oído de casos incluso de enfermeros, personal médicos, que abusan de una persona bajo los efectos de la anestesia. Qué cosa tan diabólica. Es que para el pecado sexual no existe jerarquía académica. Hay personas que son muy elevados en conocimiento y tienen su mente llena de ciencias jurídicas, ciencias sociales, ciencias médicas, ciencias numéricas, pero son pervertidos. Porque es que para esto solamente el poder y la sangre de Cristo, que tiene poder para limpiar de toda maldad, es que opera. Alabado sea el Señor. Y alguien, repito, y los pastores tenemos la obligación moral, doctrinal y ministerial de hablar de esto para proteger la iglesia y las familias dentro de ella. Bienvenidos entonces a esta nueva emisión de
enseñanzas de vida y estamos en el incesto. Y estamos hablando ya de los juicios que Dios decreta sobre ese tipo de conductas. Dice, su sangre se dará sobre ellos. Luego el versículo 13, alabado sea el Señor, también habla de otra conducta sexual pecaminosa. Si alguno se ayuntare, note que aquí ya no dice conviviere con una bestia. Aquí ya la palabra ayuntar tiene que ver con los bueyes, con el yunque, aquel que le colocan. Mire cómo es el escritor sagrado de cuidadoso. Porque aquí ya es con una bestia. Si alguno se ayuntare con varón, ahora hablaremos del bestialismo. Se ayuntare con varón como con mujer. Se ayuntare, hiciera en yunta. Con varón como con mujer, abominación. Subráyeme esa palabra, hicieron. No dice hizo. El otro consensúa, acepta, ambos. Aquí dice, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Amén. Y eso está también en Romanos 1:27. Veamos esto. Veamos Romanos 1:27 para decirles algo adicional al respecto. Romanos 1:27. Sacámonos de Levítico, vamos un momentico al Nuevo Testamento, ya regresaremos a Levítico, pero miren este texto. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Encenderse es dejarse llevar de la pasión. Lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Oigan el calificativo, hombres con hombres. Es vergonzoso ante los ojos de Dios y aún ante una gran parte de la sociedad. Es vergonzoso, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí entonces toca el caso del homosexualismo y los juicios que vienen para ello. Ahí está. El Levítico dice que los dos han de ser muertos. Hace unos añitos atrás, quizás unos 10, más mucho, en Lima, Perú, nuestra iglesia ya, la obra, pagó una valla de esas LED que la colocan en las avenidas, lugares donde sean accesibles a la vista, para que todo el mundo la lea, y colocaron este texto. Ay, hermanos, eso provocó problemas. Una persona llamó a las oficinas y le dijo a una de nuestras secretarias, dijo, mire, es que han puesto una valla ya que dice esto y esto. Y dice, ¿por qué no quitan eso? No, porque precisamente la pusimos para eso, es un texto bíblico. Entonces, no la lea. Si es que a usted no le agrada el contenido del texto, pues no lo lea, pasa, ignórelo, no puedo. Este hombre estaba incurso en estas conductas. Entonces, cada vez que pasaba por allí no dejaba de leer aquello, y esa lectura se le grababa en su mente, ese texto, y entonces sentía por dentro eso que el Espíritu de Dios produce, una contienda en medio nuestro, adentro, de todo hombre nacido, de toda mujer nacida de nuevo. Vinimos a Cristo por eso. ¿Saben ustedes que eso fue hasta los tribunales? Que hubo personas que demandaron nuestra obra ya, y entonces un juez sencillamente dijo, mire, ese texto que hay ahí es una frase bíblica, como colocan una frase de algún prócer, de algún filósofo antiguo, de algún político famoso, las colocan las vallas. Entonces sencillamente ignórenlas, no hay razón, ahí no hay vulgaridad, no hay indecencia. Entonces ese juez determinó allá en Perú que no, el tiempo cumplió el contrato de la valla, desmontaron el texto, pero quedó en la mente de muchas personas. Ese texto era este, Levítico 20:13, adorado sea el Señor. Y también está en Deuteronomio 18:22, etc. Veamos más adelante, porque estamos sobre el incesto. Dejemos esto. El que tomare, versículo 14, colócalo allí, hijo, por favor. Levítico 5:14, gloria al que vive para siempre. El 5 no, 20:14, es 20:14, aquí está. El que tomare mujer y a la madre de ella, este vínculo es la suegra. La mujer y a la madre de ella, o sea, el que tomare, es decir, convive con ella. Si una mujer, por ejemplo, tiene un hijo a los 15, 16 años aquí, en Colombia, en este año va más de 4.500 nacimientos, escuchen bien, partos de niñas, sí, dicen niñas, entre los 10 y los 14 años, y el término es normal. A esa edad todavía una niña es eso, una niña. Y mire, han tenido esos hijos, de manera que si una niña de 12 o 13 años se vuelve mamá, cuando esa mujer tenga 30 años, oiga bien, va a tener un hijo o una hija de 18 años. Entonces esa mujer está muy joven todavía.
y esa niña de 18 años puede conseguir de pronto un marido. A esa edad, algunas lo consiguen más antes. Si ese hombre llegase a enamorarse también de la mamá, que es la suegra, la mamá de la muchacha, que se han dado esos aberrantes casos, entonces miren ustedes que se han dado esas situaciones vulgares, sucias. Eso es así, habiendo otras mujeres. Entonces el reglamento dice, el que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, subraye vileza, o sea, vil, despreciable, rastrero. Una persona vil es una persona sin dignidad, una persona sin respeto, sin valores, sin principios. Eso es la vileza, y quien hace así, eso es lo que es, vil. Vileza es un antivalor, una bajeza. Comete vileza, quemarán con fuego a él, y oigan aquí, y a ellas. Noten ahí, oiga bien, a ellas, está en plural, mírenlo bien ahí. ¿Cuáles son ellas? La suegra y la mujer. Porque de pronto la muchacha consintió también eso. Una mujer que tenga dignidad, por favor, inmediatamente frena cualquier insinuación que vea. Y una mujer que tenga dignidad y que tenga a su hija y que sepa que ella ya consiguió marido, por solo sentido común va a respetar a esa hija y por ende al marido que se consiguió, al esposo. Entonces por eso aquí morían los tres. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ella. Serían tres las muertes. Y todo el pueblo, oiga, para que no haya vileza entre vosotros, mire la razón, para que ese mal frenara. Mire, hermanos y amigos que están aquí, la Biblia dice que por cuanto se muestra liviandad o no se comete justicia contra la mala obra, por eso el corazón del hombre está dispuesto al mal. Estas sociedades que tienen estos gobiernos tolerantes con el delito, que a veces somos las personas, mire que a nosotros se nos califica terrible y se nos juzga sin cometer delitos. Y se están inventando el delito de odio para calificar que esto. En algunos países lo dan que no hay tal delito de odio, porque es si predicamos la palabra, pero en cambio si hay delitos de verdad, muertes, asesinatos, azonadas, bombardeos, masacres, todo eso, dice que lo indultan y lo perdonan. Mire usted cómo la sociedad enferma y los gobernantes de ellas, sin ninguna luz espiritual, hacen esto. Y entonces en aquel entonces apedreaban y quemaban al hombre y a las dos mujeres. ¿Para qué? Para que el mal no cundiera, para que la sociedad, oiga, alrededor de ellos se cuidara. Y entonces quedaba el comentario, se transmitía de unos a otros y eso hacía que fuera disuasivo para otros. Santo. Tal vez usted juzgue, ay, pero Dios de misericordia, sí. Precisamente el delito se castiga para tener misericordia de la sociedad sana. Porque son muchos más los hombres y mujeres sanos, trabajadores honestos, los que somos, que los delincuentes. Entonces Dios, para proteger ese conglomerado de gente sana, Dios bendiga a los que están oyendo esto, permite que la justicia se aplicara contra el delincuente. Por ejemplo, hay un caso que no es, en el Deuteronomio, que no es incesto, pero era rebeldía en casa. En Deuteronomio se habla de los padres que bregaban con un hijo que tenía 4 grandes defectos o antivalores. Era contumaz, era rebelde, era glotón y era borracho. Esas 4 conductas afectan negativamente el seno de cualquier familia. Los papás hicieron una y otro intento por corregirlo, fue imposible, y como ya se hizo adulto, lo traen ante los jueces. Y dice Deuteronomio, nuestro hijo es glotón, borracho, contumaz y rebelde. Y lo hemos corregido y no ha hecho caso, aquí está. Y entonces los jueces emitían juicio y le caían a pedradas a ese hombre, quedaba un montón de piedras y luego lo sacaban de debajo de las piedras y quemaban ese cuerpo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Yo sé que a muchos les suena esto como muy anticuado y prehistórico por allá. Volvemos a la era cavernícola, dicen, pero esas sociedades eran un poco más libres de esta condición. Mire usted, por eso es que el pueblo de Israel era protegido. Era la forma de proteger moralmente las familias, los hogares. Este hombre que convivía con la suegra y también con la hija, obviamente los tres. Ellas por tolerantes, una por alcahueta, otra por cómplice del delito, porque ante los ojos de Dios es tan culpable el autor, el que comete el delito, como el que lo conoce y no lo denuncia. Amén.
Veamos más, vamos al versículo 15, alabado sea el Señor. Estamos comentando a los que llegan ahora a la conexión o a la audiencia o a la televisión, estamos comentando el delito del incesto. Y aquí se da porque una es la mujer y la otra es la suegra, la mamá de ella. Veamos el versículo 15, aquí está. Este que traté de mencionarlo hace unos minutos. Cualquiera que tuviere cópula, o sea, relación sexual con bestia, ha de ser muerto. Y oigan esto, y mataréis a la bestia. Y aquí entra en conflicto otra vez. Ahora que las mascotas son tan queridas y apreciadas. Uy, pero que cómo así, que qué tal. Aquí habla la bestia. No se dice qué tipo de bestia. Bestia es todo animal. Todo animal. En Surinam me preguntaban en un comedor a mí que si yo podía comer carne de bestia. Para mí bestia es un caballo, generalmente un caballo, una mula, a traer las bestias, a arrear las bestias. En mi campo, en mi origen fue así, pero me dijeron que si quería carne de bestia. ¿Qué es bestia en Surinam? Es todo animal de monte. Allí pertenecen las guatinajas, los guatines, los armadillos, las dantas, los venados, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo me sorprendí, me dijeron, ¿qué bestia aquí es ese animal? Ah, bueno, entonces sí, tráiganlo. Porque yo carne de caballo, de asno, si no. Alabado sea el Señor. Bestia, cualquiera sea, ha de ser muerto. El hombre que descubrieran en eso era muerto, y también mataréis a la bestia, para que esa bestia no fuera objeto de otro abuso de otro. En parte dirán, no, pero la bestia, ¿qué culpa? Pero miren, por estar incluido ese animal en ello, en la ley de Moisés se permitía sacrificar también a ese animal. Qué serio esto. Veamos el versículo 16 y verán que también se asocia aquí ya un hombre, no un hombre sino la mujer. Y si una mujer, escúchelo mujer que me oye, se llegare algún animal, aquí ya es animal, para ayuntarse con él, ayuntarse, el término que vimos atrás, no es, oiga, tener una relación normal. Con las bestias no se puede porque no hay empatía, no hay complemento. Se han dado casos de mujeres que viven, escuchen esto, aberrante y suciamente hasta con el perro. Tienen una mascota para eso. Eso es diabólico. Y tengo que decirlo. Aquí lo dice, si ayuntare con él, a la mujer y al animal matarás. Al animal que la mujer utilizó sexualmente. Morirán indefectiblemente. O sea, no hay apelación, no hay audiencia, sencillamente se hacía la primera audiencia, se comprobaba, se encontraba la mujer en esa condición, moría ella indefectiblemente y su sangre será sobre ellos. Ellos es el animal y la mujer. ¿Por qué? Porque la conducta que esa mujer hizo, pues llevó consigo también al animal al apedreo. Pero ellos son los culpables. Es el castigo que viene, que es lo que estoy hablando hoy. Los juicios que vienen sobre los pecados de tipo sexual, que toda transgresión y desobediencia recibe justa retribución, y ya la están llevando algunos. Algunos que han caído en el incesto, ¿saben que están cosechando? El odio de la víctima. Están cosechando el odio de la familia de la víctima. Están siendo estigmatizados sexualmente. ¿Quién va a tener en casa a un abuelo sinvergüenza por allá que abusó de una nieta? Pregunten ustedes cuando eso se enteren, que precisamente los jueces tienen que bregar con eso. Pero vamos a suponer que no lo han encarcelado, pero que trascendió entre la familia ese comentario. ¿Qué familia que tenga una niña querrá llevar a ese abuelo para allá? Eso ya es un sufrimiento y es un rechazo social, es un juicio social y familiar contra esa conducta. Santo es el Señor. Pero luego vienen otros juicios, viene el físico. Pregúnteselo a los 37 millones de contagiados de SIDA que hay ahora, que por la promiscuidad y el desorden sexual lo contrajeron. Pregúnteselo. Ahí está ya un juicio. Pero luego viene el juicio eterno. Porque dice la Escritura en 1 Corintios que ninguno que comete pecados sexuales y otros entrarán en el reino de los cielos. Falta el último juicio, varón y mujer que me oye. Que Dios tenga misericordia. Si alguno de ustedes ha caído en esta aberración y de pronto nadie se ha dado cuenta, hay un Dios que la ve y lo ve. Pídale al Señor que le perdone, porque seguramente lo hará el Dios del cielo cuando usted de todo corazón le pida misericordia. Su nombre sea bendito. Sigo en Levítico porque esto es largo. Amén. Oigan, versículo, estamos en el 16. Vamos al 17. Amén. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre,
y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa, subraya aquí, execrable. Execrable es algo repugnante, algo que despierta antipatía, rechazo. Es algo execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos del pueblo. Escuchen quién. Oiga, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre. No dice hija de padre y madre, porque puede darse el caso de una mujer que, tuvo esos hijos. Un hijo, una hija, y el hijo quiere abusar de ella. Es hermana por madre. El papá se fue por él o es hermano por padre. Sea como sea, el vínculo genético está allí y entonces se configura el pecado del incesto. Los dos serían muertos. Ella por aceptar. Comentamos el caso de Amnón y Tamar, que ella fue forzada. Tamar argumentó ante Amnón, su pérfido hermano, que no era lícito y le calificó esta conducta como la califica la ley, vileza. Serás tenido por un perverso en Israel, no lo hagas, porque él pudo más que ella, era un hombre hecho y derecho, era una doncella de casa, una niña santa allí, y esta mujer le dijo, pues aún diría yo con mi afrenta, o sea, yo no voy a disfrutar esta relación y quedaré manchada el resto de mi vida. Todos esos argumentos exoneraron a Tamar de la culpabilidad, mientras que aquí se da el caso de una mujer que acepta. Si usted, jovencita que me oye allá a través de cualquier medio de esto, usted es víctima de una insinuación de un hermano, repréndalo en el nombre de Cristo. Sí, califíquelo como debe ser, dígale perverso y dígale a su mamá o su papá, este tipo me está asediando. ¿Cómo lo van a tener en casa? Y usted, papá, cuando una hija le advierta y le diga que está corriendo riesgo moral, no haga oídos sordos, escúchela. Y escúcheme, papás. Eso nos lo dijeron en los colegios y lo enseñan. Cuando uno nota que un niño, un alumno, empieza a tener rechazo hacia determinado profesor o profesora, cuando ese niño se retrae, se encierra mucho, esa niña, algo le está pasando. Cuando el psicoorientador de la escuela descubre que allí hay un asunto, ellos tienen el deber de denunciar judicialmente a ese perverso. Pero si se da en casa, también se tiene que denunciar. Un perverso no lo tengamos en casa. Con todo respeto se los digo. Y escuchen esto los que son víctimas de eso, que de ese demonio, de esa atadura. Usted está expuesto a que su familiar, la mamá de esa niña, de la cual usted pretende abusar, lo denuncie por acoso. Escuchen que no se tipifica el delito como tal, pero la norma, y yo no soy abogado, el acoso. ¿Cuál es el acoso? La insinuación, las miradas pecaminosas, el toque, todo aquello. Eso genera, oiga bien, acoso sexual y está penado por la ley colombiana y supongo que en las leyes allá de sus países también. Entonces hay que proteger a nuestros hijos. Un pastor de X lugar me llamó y me dijo que un suegro estaba asediando, incluso su papá, a una niña. Y la hermana fue y la denunció y dijo, pastor, no señor, ella tenía el deber de denunciarlo. Denúncienlo. Y yo les digo, hay que hacerlo desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista bíblico. Alabado sea el Señor. Levítico 5:1 dice que si alguno fuere testigo que vio o supo y no denunciar el delito, él llevará su pecado. Entonces, por lado y lado, hay que denunciar para quitar el mal del medio nuestro, para proteger nuestra familia. Porque esa niña, ese niño va a crecer al ser abusado, y usted no, que yo no creo. Cuando crezca se lo va a reclamar. Yo te advertí, mamá, yo te dije, papá, y tú no hiciste nada. Mire que el daño psicológico, emocional que le hacen a esa familia. Por favor, que Dios nos guarde. Así que a confrontar este tipo de conductas en el nombre de Jesús y con la autoridad de la palabra, pero también con los recursos jurídicos que están en plena vigencia. Cuídense por los dos lados. Por la ley divina primero, que es absolutamente severa, y por las leyes terrenales, que también lo son. Amén. Gloria al nombre del Señor. Quiero continuar. Vamos con el versículo 18, porque este dice, descubrió la desnudez de su hermano, lo mataban a pedradas a los dos. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. Aquí no se tipifica el delito o pecado de incesto, pero sí hay una ley de tipo higiénico, que en esa etapa de la mujer, pues es obvio que hay que dejarla quieta.
así fuera su esposa. La Biblia condena este tipo de relaciones en esa etapa cíclica de la mujer. Entonces, dejemos este texto allá un poquito para seguir con el incesto. Vamos con el 19, gloria al Señor, porque el tiempo avanza, alabado sea Dios. Vamos a ver el 19, Levítico 20, 19. A ver, aquí está. La desnudez de la hermana de tu madre, o sea, la tía, o de la hermana de tu padre, tía paterna o tía materna, no descubrirás porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Aquí se llama iniquidad, en otra parte vileza, en otra parte perversión, en otro texto se llama conducta execrable. Aquí se llama iniquidad, que es el equivalente a pecar. Llevarán los dos. Llevarán, mire que está en plural, no dice que llevará solo el acosador, el victimario, también la persona que se presta para eso. Una mujer temerosa de Dios se protege, y no con palabras, sino con su conducta. Sí, créeme que hay mujeres que se protegen. Permítame insertar aquí un testimonio en mi vida inconversa. Un hombre que era aserrador en las selvas del Piedemonte llanero araucano, aserrábamos con sierras, con troceros, no habían motosierras para entonces, estoy hablando de hace 48, 47 años atrás. Y un hombre llegó con una mujer muy joven a un campamento de aserrío, y hubo un grupo de hombres allí que hicieron pacto entre sí en secreto, quién le quitaría la mujer a ese abuelo, decía ese viejo. Era una mujer joven. Esta mujer se iba a lavar a una quebrada, pero siempre llevaba un pequeño puñal metido entre su seno. Y un día me dijo: Humberto, usted no se metió en esto, porque yo ya tenía principios cristianos, temor de Dios. Avísele a sus compañeros, porque yo me enteré que algunos están usando una conducta de asedio. Dígales que yo me junté con este hombre, no era casada, para respetarlo, que consiguió un marido viejo que a ellos no les importa. Y dígales que yo cargo este cuchillo continuamente, que si alguien intenta abusarme, tiene que hacerlo con mi cadáver. Y me lo dijo con seriedad. Y yo les transmití eso a los compañeros aquellos. Les dije: esta mujer ha dicho esto y esto. Dijo: sí. Algunos que le han insinuado les han mostrado el cuchillo. Y le dice: ustedes me tienen que respetar. Y no era evangélica, no era mujer de iglesia. Que hay algunas hipócritas en las iglesias, que usted las ve con falda larga, pero largo, ¿sí? Y tal, pero por dentro no tienen la sanidad, la autoridad moral que se requiere para reprender a un impío. Al impío hay que ponerlo fuera. Vete de mí, Satanás, hay que decirle. A mí me respeta. Hágase respetar con las palabras, con la conducta, y verá que no corre riesgos. Alabado sea el Señor. Entonces, al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. ¿Cuál? Pues obviamente los jueces los traían a juicio y emitían sentencias sobre ellos, y oigan sobre cuáles, se lo repito: la hermana de tu madre, o sea, la tía, y o por el lado de papá o el lado de mamá. Eso no está permitido ni debe estar, porque hay consanguinidad. A veces llegan a las iglesias, y permítame que insertar esto. Hermanos, que ellos ya vienen viviendo con ella es prima hermana, ella es tía, en la vida inconversa. Así sea en la vida inconversa, estas conductas son rechazables. Generan comentarios, cuestionamientos, señalamientos. Esto no está bien de ninguna manera, no está bien. Alabado sea el Señor. Entonces, miren que si hay conducta, que si hay rechazo social a esas conductas, ¿por qué la iglesia va a tolerar esto? No, un par de primos hermanos que son parientes cercanos no pueden casarse, no pueden. Que llegaron a la iglesia, pues que perseveren ahí, se mantengan en el banco. Pero ¿cómo vamos a casar si sentaríamos un precedente? Yo por lo menos nunca lo haré, bajo ningún tipo de presión. ¿Por qué? Porque otros pueden copiar aquello, como a fulano sí, a fulano sí, y a mí no. Entonces uno tiene que trazar una línea clara y bien definida. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. Importante que hablemos de esto. Sea bendito el nombre del Señor. Es como esos cuestionamientos que nos ponen nosotros culturalmente, que hay que casar las novias de blanco. Uno casa a una novia de blanco cuando ella no esté, cuando sea casta. Una niña, una doncella como las que tenía Felipe. Una niña que merezca. El blanco es tipo, oiga bien, de pureza moral, de dignidad, de santidad, de castidad. Y vienen a mentirnos y qué tal. No, hermano, que nosotros caímos en pecado, pero yo me quiero casar de blanco. No, señora, yo no la caso. Si la caso, juez por allá, un cura, allá usted, pero yo no. ¿Por qué? Porque puedo sentar un precedente a las otras. En todas nuestras iglesias hay cantidad de jovencitas
Y la Biblia dice que esa persona puede oír aquello y querer también que se les dé a ellos los mismos derechos. No, es como las niñas, que no, por fortuna no se ha dado. Pero se ha dado casos de muchachas que cometen fornicación y salen en embarazo. Y hay una costumbre cultural en esta área del mundo que se hace el baby shower aquel. Y es regalarle cositas a aquello y lo otro. No, yo no permito eso. Y se los digo por qué. Porque eso estimula a la mujer santa a ser igual. La desmotiva. Dice, pero si aquella que se casa con embarazo y viene con barriga ya y le hacen baby shower, no, hermano, uno en la iglesia tiene que trazar unas líneas bien claras. Y esto no tiene que ver con culturas o con tal cosa. Si se casan en pecado y quieren arrepentir, amén, se hace el matrimonio por allá en un salón comunal, en otro lugar, una finca de recreo que tanto hay. Pero si usted hace, pastor, una ceremonia de blanco y con toda la pompa, y esa muchacha viene en un embarazo, recuerde que eso no trae bendición a esa familia. Y también las otras se lo reclamarán luego. Ay, santo. Un abrazo, saludo. Se me olvidaba, perdóneme, es que me entusiasmo. A toda la audiencia de Radio Bucarica. Estamos hoy terminando, amados hermanos, radio escuchas de Radio Bucarica, estamos terminando el pecado del incesto, lo estamos estudiando. Ya voy en la parte final, gloria al Señor. Miren más. Vamos al texto que sigue, el 20. Vamos aquí a Levítico 20. Gloria al Señor, ya estamos terminando. Dice 20:20, cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre. El hermano de mi padre es mi tío. Y la mujer de él es mi tía política. En Guatemala, los hermanos de Guatemala que me están escuchando dicen una mi tía. ¿Sí? Nosotros gritamos una y decimos mi tía, pero allá se sobreentiende, ella es una mi tía, o sea, es mi tía, tiene un vínculo, es la esposa de un tío mío. Aquí lo dice, que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió. Entonces viene la sentencia. Ya el caso se comprobó. Entonces, ¿cuál es la sentencia? Su pecado llevarán. Su pecado llevarán, morirán sin hijos. Esta era la sentencia. Nunca Dios les daba descendencia. ¿Por qué? Porque era un juicio, era como para que estuvieran recordando siempre. Él, obviamente, no siguió con esta mujer, pero con la propia que tiene este hombre que abusa de la tía, tampoco tendrían hijos. Y entonces la esposa propia le estaría recriminando, mira, yo no soy mamá por culpa tuya porque te metiste con tu tía política, y eso generaría en el seno del hogar una continua contienda. Sepan, varones y mujeres, que el pecado mancha, mancilla. Por eso la Biblia habla del lecho sin mancilla. Cuando los pecados morales atentan, todos los pecados de tipo sexual van contra el matrimonio y la familia. Y esto genera una desconfianza. Por eso, mujeres que me oyen, cuyo marido ha caído en adulterio, usted ya no confía en él. Y él tampoco en ella. Cuando es ella la que queda incursa en este delito. Todo esto, ¿por qué? Porque es una maldición. Y esto no se borra con oración. Proverbio dice que el adulterio nunca será borrado. Por favor, varón que me oye. Ahí que tengo varios mensajes de mujeres que piden oración por esos maridos adúlteros, perversos, pecadores. A un día vas a estar viejo. Un día las fuerzas te van a acabar y vas a quedar con una amargura interna. Y algunos amargados, resentidos, sociales, familiares, llevando cuadros depresivos severos, todo porque se acumuló en su mente recuerdos pecaminosos, y sus hijos, hasta sus nietos, su esposa, se los recriminan. Oh, por favor, guárdesele Dios de eso. Por eso ahora iremos a orar de nuevo por ese tipo de conductas y por quienes han caído en ella, para que Dios te traiga perdón y misericordia. Su nombre sea bendito, aleluya. Morirían sin hijos, ese era el juicio. Y el 21, que es el último que vamos a considerar hoy, gloria al nombre del Señor, dice aquí el otro juicio que viene. Aquí también se dice, el que tomare la mujer de su hermano, esta es la cuñada, comete inmundicia, vayan sumando, amén, execrable, vileza, perversión, y aquí se llama inmundicia. No hay ningún término bíblico que avale o que respalde o que califique de una manera benévola estas conductas. Todos los versículos bíblicos están dados para condenar estas conductas. Ahí lo dice esta santa palabra, comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió. Esta era la cuñada. Sin hijos serán.
Mire que también a este otro juicio que le venía era quedar sin hijos. Y recordarán ustedes los bíblicos, los hermanos que conocemos la palabra, que los hijos son una bendición, herencia de Jehová son los hijos. Sí, amén. Al no tenerlos, la pareja se va envejeciendo con amargura porque los hijos traen bendición. Lo sé como padre, lo experimenté como hijo. Bendito su nombre para siempre. Y ahora con nietos. Son un gozo, una alegría, traen es que el niño, por su misma condición de bebé, despierta simpatía, despierta aprecio, despierta estimación. Y los niños son tan inocentes. Yo iba en un avión y la señora que iba adelante, en la silla adelante, llevaba un bebé de unos 8 o 9 meses. Y por el medio de las sillitas, de las dos sillas queda una pequeña luz. Y ella llevaba el niño ahí de pie y el niño por el medio de las sillas. Me sonreía tan hermoso ese niño. Yo no sé cómo se llamaba la mamá tampoco. Pero yo le sonreía y le hacía muequita. Y de la señora que venía atrás, también por la misma rendija del asiento, estaba viendo, pues la señora también levantó la cabeza por encima de la silla de mi espaldar y le hacía también coquitos al niño. De pronto me dijo, ay, tan hermoso ese bebé. Despiertan simpatía, aprecio. Por eso son endemoniados quienes abusan de los niños y las niñas. Esa pequeñita de 4 o 5 años que cree en usted, que usted le da un dulce, la niña cree que su corazón es sano, se lo recibe. Cuidado. Si tiene mala intención, el Señor reprenda al enemigo. Esa niña cree en usted, ese pequeño cree en usted. No abuse de la confianza que ese pequeño, esa niñita de 6 añitos que usted le empiece a ayudar a hacer la tarea, abuelo, que es bueno, cuando tenga la oportunidad, ayúdele a hacer la tarea, fomente el vínculo, pero con respeto, con dignidad por sus nietos, porque allí lo vimos, el pecado que se da con eso. Aquí tenemos a el que toma a la mujer de su hermano, a semejanza de ese que les he comentado, ese perverso gobernante Herodes, le quitó la mujer a Felipe su hermano y la trajo consigo a palacio, y ahí está el dedo señalador y las palabras de Juan el Bautista, no te es lícito tenerla, porque eres un hombre público. Y escúcheme, los hombres públicos, si pudieran oír esto, si usted es una persona de jerarquía política o social, tiene la obligación de ser ético y ser responsable. ¿Con qué autoridad moral usted nos va a gobernar a nosotros, los que tenemos temor de Dios? Si un gobernante tiene que ser superior a los gobernados, como un policía lo es a un civil, un profesor es superior a un alumno, un cura es superior a un filigrés, un pastor tiene que ser superior en ética y moral al pueblo que pastorea. Entonces, un gobernante tiene esa obligación. Algunos son sucios, bien metidos con la secretaria. Por eso es que las leyes salen torcidas, dice la Biblia. Por eso es que no hay leyes de verdad que protejan, porque el ejemplo cunde. Por eso las leyes eran tan severas, morían. En este caso, estos quedaban sin hijos del resto de la vida y se envejecían. Y más de uno decía, ¿y por qué no? Ay, esa gente no tiene hijos y tan jóvenes. Alguien le decía, fue que ese se metió con la cuñada y el juicio de Dios cayó sobre él. Porque era en el Antiguo Testamento, la esterilidad era símbolo de justicia, de severidad de parte de Dios. Hay varones, mujeres que me oyen, que Dios nos ayude. Por eso, en esta tarde, noche ya casi, vamos a pedirle al Señor ayuda. Ayer hice una oración, hoy la repetiré, porque estoy seguro, escuchen esto, que debido a tanta perversión moral que hay, a tanta red y tanta suciedad que circula por las redes sociales, cuánto pecado. Hay niños ya abusadores de 12 y 13 años. Se han dado casos de niños de 11 años que han abusado de hermanitas de 6 o de 7 añitos. Se han dado esos casos. En el seno de la familia, todos alimentados y nutridos por esa cochinada de la pornografía que tanta desgracia y maldición ha traído. Entonces, hay familias, y estoy seguro que allá, no me escriban por favor, yo sé que usted no, esto es un secreto, que el secreto lo sufre. Piensen en la mamá que descubre que su hija fue abusada por un familiar cercano, en la madrastra que descubre que ese esposo que ahora tiene le abusó de la hijastra, aquella que ella trajo de la vida del mundo cuando vino a Cristo. Piensen en ello, piensen en los hermanitos de esa, cuando se enteren, cuando crezcan, piensen en esa mujer, cuando crezca ese niño, cuando lo mire a los ojos y le diga sinvergüenza, y cuando diga, mamá, yo no quiero andar con mi tío, porque es un sinvergüenza porque me asedia, me tocó, dicen algunas niñas, y todo ese manoseo, todo eso piense, antes de que esa tentación se consuma, piense
Y un día lo enfrentarán aquí en la tierra. Piense en una audiencia, en un tribunal, cuando de pronto las pruebas, cuando le muestren algún video, algún chat donde se comprueba su delito. Y ante todo, piense el día que comparecerá ante el tribunal divino, ante el gran trono blanco, cuando los libros sean abiertos y se halle el incesto en su conducta. ¿Con qué argumento se va a defender? Por eso en esta tarde, noche ya, el Dios del cielo quiere bendecirte con su perdón. Hombre y mujer que me oye, si usted ha caído en el incesto o en otros pecados que los mencioné someramente, como el adulterio, como el bestialismo, vamos a orar. Pídale al Señor perdón. No lo puede hacer de una manera pública porque allí está la familia y eso está enquistado adentro en su mente, en sus recuerdos. Esta noche, antes de dormir, arrodíllese al pie de esa cama y pídale al Señor que le perdone. Y no se levante hasta que no sienta la sensación del perdón que viene, que el Espíritu Santo nos permite sentir y experimentar esa gloriosa bendición. Y ante todo, prometa que nunca más volverá a estar en esas conductas. Padre que estás en gloria, en esta tarde, Señor, quiero bendecirte en esta noche también para mis hermanos allá en Europa. He hablado, Señor, de este pecado que tanta mancha, tanto dolor, tanta vergüenza, tanta afrenta y tanto odio y resentimiento ha traído a muchas familias. Señor, de nuevo te presento, Padre, las víctimas primero, que no son solamente quien sufre el abuso, el incesto, que son sus familiares cercanos y aún lejanos, que son las personas conocidas que se enteran del abuso de que fue víctima ese niño o esa niña. Mira, Señor, cuánto odio esto genera, como lo generó en la casa de David, cuando Absalón mandó callar a su hermana para que ese delito no trascendiera en corto tiempo y guardó el deseo, el odio y de la venganza que 2 años después se ejecutó contra este hombre. Desde el día que abusó a su hermana quedó sentenciado al juicio, a la venganza, al odio, al resentimiento, al rechazo familiar. Oh Dios, ten misericordia de los niños y niñas que han caído en eso. Y aunque se conviertan a ti, que los hemos tenido en la iglesia, no han podido sanar totalmente por la gravedad de las heridas sentimentales y oh Dios, también hasta físicas, incluso psicológicas, que no han sanado. Perdónalos. Pero mira, te presento al victimario, que generalmente es un adulto, que generalmente es un hombre, oh Dios, cuya mente no ha sido regenerada, que aprovechan la oportunidad o la propician para cometer estos delitos. A estos individuos, por favor, júzgalos. No les dejes paz en su conciencia, no les dejes tranquilidad en su alma hasta que se arrepientan de verdad y sean perdonados. Y si no han de hacerlo, permite que la justicia humana, los fiscales terrenales, Señor, descubran esto y esta persona vaya a pagar en una cárcel física el delito que espiritualmente nunca quiso confesarte a ti, Señor. Finalmente, te pido que guarde nuestros hijos e hijas, esos bebés, Señor, de brazos, esas niñas que van creciendo, esas inocentes criaturas, Señor, que tú nos has dado como descendencia. Muchas gracias, te oro por mis nietos, por mi nieta Jael, Señor, para que los protejas y los guardes de toda obra mala, Padre, mi familia, mis hijas, mis hijos, Señor amado, mi hijo, oh Dios, y toda esa descendencia, por favor, los hermanos de la iglesia sean guardados, para que tengamos familias bendecidas y de bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos míos, les deseo un feliz fin de semana. Dios mediante, el lunes, si es de Dios su voluntad, estaremos por aquí con otra de estas aberraciones o pecados para que continuemos oyendo y leyendo lo que dice la Biblia sobre esas conductas. Por hoy les deseo todas las bendiciones del Señor, una feliz tarde todavía y una feliz noche para otros. Un abrazo fraterno y será hasta entonces. Amén.